Bienvenidos a esta tercera experiencia de nuestro curso, que se titula La educación solidaria. Es muy interesante plantear que la educación y todos los procesos educativos son fundamentales y apuntan al desarrollo del ser humano. Pero es muy interesante pensar que hay una educación que tiene un apellido, la solidaridad. Y pensar en una educación para y desde la solidaridad eh, nos plantea un escenario diferente para comprender y desarrollar procesos educativos. Es muy importante y fundamental comprender el concepto de la educación solidaria que nos lo define para el caso de Colombia la Directiva 031 del 2000, que fue establecida por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el entonces Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, hoy Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Y esa directiva lo define como un proceso permanente que está orientado a fortalecer y a vivenciar la práctica de los valores y de los principios de la economía solidaria, pero para desarrollar unas actitudes que generen una corriente vivencial de la solidaridad. En ese sentido, lo que busca la educación solidaria es consolidar ese compromiso social que las organizaciones de economía solidaria por naturaleza tienen. Y, claro, tiene que impulsar esos procesos de autogestión, autogobierno y autodeterminación de las organizaciones. En ese sentido, entonces, la educación solidaria nos plantea y nos define, y esto es algo bien interesante, unos principios. La directiva nos define unos principios tanto para la economía solidaria como para la, la educación solidaria. Y una de las cosas fundamentales es reconocer a los asociados como actores fundamentales de los procesos educativos. Y que se esté enfocado ese proceso al desarrollo socioempresarial de la organización y sobre todo a fortalecer las prácticas del modelo solidario, entre otras cosas. Entonces, bien interesante que analicemos los principios de la economía solidaria. Pero no nos quedamos con eso. También la circular nos define unos ámbitos. La educación solidaria entonces es una categoría grande que agrupa como unas categorías eh, que también son muy fundamentales y grandes también estratégicas, pero que están agrupadas. Y entonces se definen como ámbitos de la educación solidaria: la formación, la promoción, la capacitación, la asistencia técnica y la investigación. Por lo general uno tiende a confundir. Uno dice, vamos a hacer un proceso de capacitación o vamos a una formación. Pues resulta que las dos cosas son diferentes. Y la directiva nos define claramente, por ejemplo, la formación es ese conjunto de procesos educativos que están enfocados a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia del asociado para con su organización. Pero la promoción son ese tipo de procesos educativos que están enfocados a mostrar las ventajas del modelo asociativo, a enamorar a la gente del modelo. Y la capacitación ya está enfocada directamente a lo que se requiere, a ese conjunto de habilidades, de técnicas para el manejo empresarial de la organización. Entonces la formación estaría más en el marco de la asociación y la capacitación más en el marco de la empresa. Y la asistencia técnica ya es algo muy específico en cuanto al desarrollo productivo y en cuanto al desarrollo del objeto social de la organización. Y la investigación es la gestión del conocimiento que se tiene que hacer. Entonces, un comité de educación tiene que estar pensando procesos formativos en esos 5 ámbitos. A veces nos quedamos nomás en uno.
Es importante que en este ejercicio que estamos haciendo en nuestro reto analicemos si nuestra organización está enfocada en procesos solamente para la formación, solamente para la capacitación, solamente para la asistencia técnica y dónde tenemos falencias o debilidades que podríamos llegar a mejorar. Entonces, teniendo en cuenta esos ámbitos, esos principios, esa definición de de educación solidaria, pues entonces podemos empezar a pensar programas educativos. Un programa educativo eh, un programa educativo para promoción, un programa educativo para formación, dependiendo de la identificación de necesidades que tengamos en la organización. Bueno, evidentemente en el diseño de programas eh, educativos tendríamos nosotros que estar planteando esos objetivos que nos proponemos de acuerdo al ámbito e implementar unas metodologías también de acuerdo al ámbito y de acuerdo a nuestros principios de la economía solidaria. Hay que estructurar unos módulos de acuerdo a los contenidos y a las necesidades educativas de los asociados y al perfil y al segmento de nuestros asociados que queremos impactar con nuestros programas. Y también generar toda una estrategia de evaluación del programa y una estrategia de gestión del programa. Conseguir los recursos, la, la promoción del mismo programa. Entonces la planeación educativa, ¿sí?, se debe realizar a partir de esa definición oficial que la directiva 031 nos está dando. Y tenemos que aplicar los principios de la educación solidaria apuntando a los principios de la economía solidaria y como marco fundamental tenemos que tener siempre la inclusión de todos los segmentos y de los sujetos de la organización y pensar en impactar todos los ámbitos y generar unos indicadores de logro para cada uno de los programas. Igualmente, y esto es importantísimo, toda nuestra planeación educativa debe verse reflejada y dinamizar el proyecto educativo, social y empresarial de nuestra organización. Muy posiblemente nuestra organización no lo tenga. Ya en la próxima experiencia vamos a profundizar un poco sobre el PSEM, Proyecto Educativo Social Empresarial. Pero es un marco general para nuestra planeación educativa. La experiencia pasada hablábamos de que muy posiblemente no tenemos reglamento de educación y que es uno de los desafíos crear ese reglamento. Ahora muy posiblemente tal vez no tengamos PSEN y es un desafío para la organización realizar el PSEN. Bueno, estamos en una recta fundamental, en un momento fundamental de nuestro curso. Vamos a empezar como reto de esta semana a identificar programas educativos, ideas de programas educativos que puedan responder a los ámbitos y a las necesidades que hemos identificado en las experiencias anteriores. Hay que continuar, nos falta una sola experiencia y con esta experiencia, en la experiencia 4, ya vamos a completar nuestro reto. Seguir adelante con este buen ritmo de trabajo que estamos teniendo y bueno, éxitos en el reto de esta semana.